Hola estimados alumnos, en esta oportunidad desarrollaremos el tema del método de Gauss-Jordan para la resolución de sistemas de ecuaciones. Para esto nos valeremos de un ejemplo que desarrollamos aplicando la regla de Cramer. Es un sistema de ecuaciones y nos piden hallar la variable x1, x2 y x3. Observamos que este sistema de ecuaciones tiene tres variables y tiene tres ecuaciones. Si aplicamos la teoría de las matrices, diremos que los coeficientes se podrían juntar en una matriz llamada A, que se llama la matriz de los coeficientes A. Y luego tenemos la matriz de variables y la matriz de términos independientes que llamamos B. El método de Gauss-Jordan se aplica a sistemas que cumplen la siguiente condición. El número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas. Haremos uso entonces de un tablero y este tablero asumirá el nombre de matriz aumentada. ¿Y qué cosa es una matriz aumentada? ¿Qué elementos van a intervenir aquí en la matriz aumentada? Bien, intervendrán aquellos elementos de la matriz de coeficientes A que vamos colocando aquí. A estos elementos le agregaremos los coeficientes de la matriz B, de términos independientes. Muy bien, el número de incógnitas o el número de ecuaciones nos va a indicar el número de fases a desarrollar. En nuestro caso, tendremos una matriz de coeficientes de orden 3, por lo tanto, nuestro ejercicio tendrá tres fases. Para hallar los valores de las variables, debemos convertir la matriz de coeficientes A en una matriz identidad. Entonces, esta matriz, al final de la fase 3, debería quedar como una matriz identidad, cuyas características son que la diagonal principal son unos y los demás valores son ceros. Empezaremos a desarrollar la fase número 1. Y el primer paso será identificar el pívot. ¿Y quién es el pívot? Es el primer valor de la diagonal principal. En este caso, los valores de la diagonal principal son 2, 2 y menos 1. Y entonces el pívot será el número 2. Los elementos que están por debajo del pívot se llamarán semipívot, el 4 y el menos 6. Paso número 2. Para calcular la fila número 1 de los coeficientes pivotales, dividimos todos los valores que contienen al pívot entre el pívot, tal como aparecemos aquí. Entonces tenemos 2 entre 2 es 1, 1 entre 2 es 1 medio, 3 entre 2 es 3 medios, menos 9 entre 2 es menos 9 medios. Una vez hecha esta operación, calculamos los valores de la fila número 2 de la fase número 1, la fila número 2 de la fase número 1, aplicando la siguiente ecuación. Los coeficientes originales menos coeficientes pivotales por el semipívot. Pero ¿quiénes son los coeficientes originales de la fila 2 de la fase 1? Son el 4, el 2, el 5 y el menos 7. Estos valores los copiaremos aquí en forma vertical. Y le restaremos los coeficientes pivotales, son los coeficientes que acabamos de calcular, que están de color rojo, los reemplazamos aquí. Y a su vez se multiplicarán por el semipívot. Si identificamos la fila de los coeficientes pivotales o los coeficientes originales, observamos que el semipívot es el 4. Veamos aquí y luego hacemos las operaciones. Los resultados serán 0, 0, menos 1 y 11. Estos valores deberían ser reemplazados en la fila número 2 de la fase número 1. De igual manera calcularemos los valores de la fila 3 de la fase 1, aplicando la misma ecuación. ¿Quiénes son los coeficientes originales de la fila 3 de la fase 1? Menos 6, menos 5, 1, menos 1, que lo copiamos en forma vertical. Le restamos los coeficientes pivotales, que son los valores que están de color rojo. Le multiplicamos a su semipívot, que corresponde en este caso al menos 6. Hacemos las operaciones. 0, menos 2, 8 y menos 28. Estos valores se reemplazarán en la fila 3
de la fase número 1. Como vemos, acabamos de concluir la fase número 1, pero debemos hacer un análisis. Hemos dicho que la matriz de coeficientes A, al final de la fase 3, debería ser una matriz identidad. Y también hemos dicho que la característica de la matriz identidad es que la diagonal principal debe tener elementos unos. Y aquí observamos que hay un elemento 0. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice la diagonal principal contiene un 0 en la posición A2, 2. ¿A qué nos obliga? A intercambiar la fila número 2 con la fila número 3, la fila número 2 con la fila número 3, sin afectar en nada al sistema de ecuaciones. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Intercambiamos la fila 2 por la fila 3. Observamos que ya los valores de la diagonal principal son 1, menos 2 y menos 1. Por lo tanto, podemos aplicar o proceder a resolver la fase número 2. Para resolver la fase número 2, igual procedemos identificando el pívot, y en este caso el pívot sería el segundo elemento de la diagonal principal. Aquí sería menos 2, y los semipivots son aquellos valores que están por encima y por debajo de el pívot. El paso número 2 es calcular los coeficientes pivotales, pero en este caso los coeficientes pivotales van a estar en la fila número 2 de la fase 2, y eso es lo que vamos a hacer. Dividimos entonces 0 entre menos 2 es 0, menos 2 entre menos 2 es 1, 8 entre menos 2 es 4 o menos 4, menos 28 entre menos 2 es 14. Ya tenemos la fila de los coeficientes pivotales y identificamos de color rojo aquí. Para hallar la fila número 1 de la fase 2 debemos aplicar la ecuación que para nosotros ya es conocida. ¿Quiénes son los coeficientes originales de la fila 1 de la fase 2? El 1, el 1 medio, 3 medios y menos 9 medios. Los copiamos aquí. Le restamos la fila de coeficientes pivotales, que son los que están de rojo, y los copiamos aquí. Le multiplicamos por el semipivot, que en este caso vendría a ser 1 medio, lo copiamos. Lo igualamos, hacemos las operaciones y los resultados 1, 0, 7 medios y menos 23 medios deberán ser ubicados en la primera fila de la fase número 2. Para resolver la tercera fila de la fase 2 aplicaremos la misma fórmula. ¿Quiénes son los coeficientes originales de la fila 3 de la fase 2? 0, 0, menos 1, 11 y son copiados aquí. Lo restamos de los coeficientes pivotales, que son los elementos que están de rojo, lo multiplicamos por el semipivot, que en este caso es el 0, hacemos las operaciones y tenemos estos resultados: 0, 0, menos 1 y 11. Por lo que vemos, acabamos de resolver la fase número 2. De igual manera procedemos con la fase número 3, identificamos el pivot, que viene a ser el tercer elemento de la diagonal principal, que vendría a ser menos 1. Los valores que están por encima se van a llamar ahora semipivot. Calculamos la fila de los coeficientes pivotales, dividimos todos los valores entre el pivot. 0 entre menos 1, 0, 0 entre menos 1 es 0, menos 1 entre menos 1 es 1, 11 entre menos 1 es menos 11. Calculamos la primera fila de la fase número 3, aplicando la fórmula. Los coeficientes originales de la fila número 1 de la fase 3 vendría a ser 1, 0, 7 medios, menos 23 medios, y los copiamos aquí en forma vertical. Le restamos los coeficientes pivotales, que son los elementos que están de rojo, los reemplazamos aquí. Lo multiplicamos por el semipivot, que en este caso corresponde a 7 medios. Igualamos, hacemos las operaciones y el resultado será 1, 0, 0 y 27. Ubicamos aquí en la fila número 1 de la fase 3. Calculemos ahora los valores de la fila 2 de la fase 3. Aplicamos la misma fórmula. Los coeficientes originales son 0, 1, menos 4 y 14. Lo copiamos.
Le restamos los coeficientes pivotales, que son los elementos de rojo, lo multiplicamos por el semipivot, que en este caso el semipivot es menos 4, copiamos, hacemos las operaciones y el resultado es 0, 1, 0, menos 30, los ubicamos en la fila 2 de la fase 3 y damos por concluida la fase número 3. Muy bien. Si tenemos ya la fase 3 y hemos identificado la matriz de identidad, por lo tanto la solución del ejercicio será x1 es igual a 27, tal como aparece aquí, x2 es igual a menos 30 y x3 es igual a menos 11. Este sería el resultado y la solución a nuestro ejercicio, y hemos calculado el valor de las tres variables. Bien, estimados alumnos, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo verifiquen con la regla de Cramer y vean ustedes cuál es el método más viable para poder resolver sistema de ecuaciones. Ha sido todo por hoy. Un gusto como siempre. Nos vemos en otra oportunidad.